Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tu Salud, bienvenidos a esta cita de Navarra Televisión con la salud. Hoy, entre otros asuntos, hablaremos de los problemas del sueño, la fuerte subida de las temperaturas en verano y su mantenimiento durante las horas nocturnas se convierte en un perjuicio en la calidad del sueño. El descanso nocturno es fundamental para recuperarnos del desgaste energético sufrido durante el día. Por eso, la falta de sueño hace que se produzcan alteraciones del estado del ánimo, principalmente la irritabilidad, así como la incapacidad para concentrarnos correctamente y la disminución del rendimiento laboral. En verano las altas temperaturas hacen que muchas veces conciliar el sueño sea algo imposible. Dar vueltas y vueltas en la cama sin poder dormir se convierte en una de las escenas más repetidas en las noches estivales. La razón es que el verano altera nuestros ciclos habituales de sueño y afecta a un 25% de la población española. Cuando hablamos con los pacientes que tienen insomnio y tal, y hablamos de las mejores condiciones para dormir, entre ellas, pues aparte de no tomar estimulantes a las noches, etcétera, una serie de cosas, otra es cuidar la temperatura. ¿Por qué? Porque una temperatura más o menos agradable, es decir, no muy fría ni elevada, pues te permite dormir mejor. Incluso un poquito fresca y abrigado, pues parece que es la situación más adecuada. ¿Qué ocurre con estas temperaturas? Pues esos días que no baja la noche de 25, 28 grados, que es una temperatura muy elevada, que nos hace sudar, que nos hace estar incómodos y nos rompe el ritmo de sueño, ¿no? Pues esa es la realidad. En verano nos cuesta más conciliar el sueño, por ello, ¿cuántas horas son necesarias para un descanso total? Realmente, lo que tenemos que dormir cada uno es el tiempo que nos permita al día siguiente estar en condiciones de hacer una actividad normal, etc. Y eso suele ser a veces diferente para las diferentes personas, aunque sí que en general pues la tendencia es que conforme somos niños pues haya que dormir más horas, los recién nacidos duermen un número de horas elevado y luego progresivamente se va reduciendo y a nivel de edad adulta y anciano pues las horas pues pueden ser 6 horas, 7 horas, pues muchas veces pueden ser suficientes. Y con mucha variabilidad personal, porque hay personas que pueden con 5 horas estar despejados y tal, y otras personas que no acaban de recuperar aunque estén 10 o 11 horas, eso es la realidad. Una mala noche de sueño trae consecuencias negativas a la mañana siguiente, tales como somnolencia, cansancio, irritabilidad, baja del rendimiento y dificultades para mantener la concentración. Algo que se puede convertir en un problema si al día siguiente tenemos que hacer un viaje largo. El no dormir, sea por la causa que sea, lo que hace es que normalmente al día siguiente te encuentres pues, con mayor sensación de cansancio, con mayor dificultad de atención para realizar pues, tu trabajo, sobre todo si requiere cierta atención y sobre todo eso, quizás cansancio, malestar, y si los días se van acumulando, pues claro, puede llegar a ser pues, una situación importante, ¿no? de limitación un poquito de tu vida diaria, ¿no? La ventilación de la habitación, no cenar demasiado y evitar el ejercicio físico 3 o 4 horas antes de acostarnos puede ayudar a mejorar la conciliación del sueño. Intentar mantener la temperatura mejor posible. A veces, bueno, pues ahí ayuda pues el intentar a partir de cierta hora que ya baja un poco la temperatura, ventilar la casa lo más posible, pero tampoco hay grandes. Lo de darse una ducha, hombre, pues a veces puede ayudar un poquito, ¿no? a perder ese calor y a relajar, pero tampoco tiene, yo creo, que yo conozca una ayuda especialmente importante, porque las noches que hace mucho calor, pues rápidamente otra vez pues se eleva y la verdad que es incómodo y todos lo tenemos que sufrir, ¿no? En algún momento. Sí que para dormir hay otras cosas que son fundamentales, que he dicho, pues intentar pues tampoco hacer ejercicio a última hora, es decir, es bueno hacer cierto ejercicio, pero no tampoco justo antes de irnos a la cama, y sobre todo pues eso, intentar evitar estimulantes, pues, cafés, etcétera, que aún nos van a alterar un poco más el sueño, ¿no? Y van a ayudar a que dormamos peor, ¿no? Unas recomendaciones que pueden servir más si cabe para las personas que sufren algún trastorno del sueño. Las apneas se han convertido en un compañero de descanso para un sector importante de la sociedad. La apnea del sueño pues es una entidad, es un proceso que se da al producirse durante el sueño pausas en la respiración, ¿no?
y que ahora mismo pues está bien, se puede diagnosticar bien, pues haciendo una prueba específica que nos detecta que existen esas apneas y nos dice en esos momentos pues qué oxigenación se está produciendo y qué dificultad en ella. Es realmente un tema, un proceso frecuente, que tiene mucha relación con la obesidad, por ejemplo. Pero ¿cuándo es el momento de acudir al especialista? Quien mejor suele identificar es la persona que duerme con nosotros, porque bueno, pues a veces sí que el ronquido también puede haberlo o no haberlo, es decir, pero en un porcentaje de casos también lo hay, pero la persona que está a nuestro lado pues normalmente nos suele decir, oye, que esta noche te notaba como que te parabas, y luego, porque lo que se produce normalmente es que después de una pequeña pausa existe como una aceleración un poco en la respiración para compensar, ¿no? Y entonces bueno, pues llama la atención y entonces bueno, pues al detectarlo pues comentarlo con su médico de cabecera. El descanso nocturno se convierte en nuestro mejor aliado al día siguiente. Y a combatir los problemas del sueño puede ayudarnos precisamente la fitoterapia. Es la ciencia que estudia la utilización de algunas plantas con una finalidad terapéutica, ya sea para prevenir, aliviar o curar algunas enfermedades. El uso de las plantas como recurso terapéutico natural se remonta a tiempos muy remotos y a día de hoy son muchos los profesionales sanitarios que todavía recurren a ellas. La fitoterapia es tratar a las personas con productos naturales como son las plantas. En este caso la fitoterapia tiene menos reacciones adversas a medicamentos, entonces para el tema del insomnio con las plantas pues, se minimizan todos estos riesgos. La alternativa a los fármacos habituales surge en respuesta a los problemas de adicción y otros efectos secundarios que la fitoterapia no produce debido al tratamiento natural que sigue. Especialmente, pues casi todos los sedantes y los hipnóticos tienden a producir dependencia, enganchan, tienen muchas reacciones adversas. La amapola de California es una de las plantas para combatir el insomnio, permite conciliar más fácilmente el sueño y alivia la ansiedad que el día puede habernos generado. Otras de estas plantas medicinales contra la falta de sueño son la pasiflora y la valeriana, encargadas de facilitar el sueño y prolongar las fases del sueño profundo. La fitoterapia, la verdad es que al tener muchos menos efectos adversos, pues se puede compaginar perfectamente. No tiene efectos adversos, por lo tanto no te va a producir ni sedación, ni a la hora de conducir ni nada, y casi siempre se suele tomar un poquito antes pues, de dormir. El consumo de plantas medicinales puede realizarse de distintas maneras, ya bien sea en infusión o en cápsulas. Pues tienes distintos tipos, la verdad. Tienes desde las cápsulas, que tienen los extractos secos y preparados, hasta las infusiones. Las infusiones también, pues es lo mismo, en tisanas, infusiones, también tienes gotas de aceites, tienes de todo tipo. Sobre todo ahora que llega el verano, pues la gente cambia mucho el estilo de vida. Las comidas son un poquito más pesadas, aumenta el consumo de alcohol, aumenta también el número de siestas, por lo tanto cuando vas a descansar a la noche pues estás más descansado. Y luego también pues al aumentar el calor el cerebro produce menos melatonina, que es la hormona que un poquito nos hace descansar. Más o menos con que tengas una buena higiene alimentaria y del sueño, tengas un poquito la casa ventilada pues para dormir, te hidrates muy bien y esas cosas no tienes ningún problema. La obesidad es una enfermedad crónica que en la mayoría de las ocasiones se asocia con numerosas complicaciones y enfermedades y que se ha convertido en el quinto factor principal de riesgo de muerte en el mundo. Se trata, por tanto, de un serio problema de salud pública que va en aumento y al que debemos hacer frente. Una dieta equilibrada y un tratamiento personalizado pueden ayudar a ello. La pérdida de peso no siempre tiene que estar acompañada de la pérdida de salud. Y ese precisamente debe ser el principal objetivo de una buena dieta. Las llamadas dietas milagro no ayudan precisamente a ello y según los expertos en nutrición pueden llegar a ser muy peligrosas. Bueno, el mejor método para adelgazar y además bajo mi punto de vista y es infalible es acudir a un dietista nutricionista. Esto es lo primero, porque aunque podamos pensar que haciéndolo solos con una de estas famosas dietas perdemos peso, lo que vamos a conseguir es, posiblemente perdemos peso, pero también perdamos salud. El problema es que el año que viene, cuando hayamos recuperado estos pesos, estos kilos perdidos, volveremos a un tipo de estas dietas, fantasma, que les digo yo, milagro, que nos van a volver a hacer perder peso, pero lo vamos a volver a recuperar. El sobrepeso y la obesidad, cuando hay un sobrepeso o una obesidad hay que entenderlo como una enfermedad crónica que requiere de tratamiento. Hay que reeducar a la persona
hay que volverle a enseñar a comer los alimentos, hay que empezar a cambiar la proporción de consumo de alimentos y tomar más alimentos vegetales y menos alimentos de origen animal, como carnes, pescados, huevos, embutidos y quesos, y eso requiere de la ayuda de un nutricionista que te personalice un tratamiento y te ayude a llevar con éxito la dieta, porque uno de los principales objetivos del dietista nutricionista es la autoayuda, o sea, que la persona aprenda a comer para que no tenga que depender de un profesional cada 2x3. Si no hacemos eso, estamos condenados los próximos 10, 15, 20 años de nuestra vida a estar continuamente haciendo dietas milagrosas, pero volviendo a recuperar el peso perdido hasta que llegará un momento que nuestro metabolismo ofrecerá resistencias para perder peso. Por lo tanto, y permitidme, lo mejor es ponerte en manos de un dietista nutricionista que conozca realmente cuál es tu problema y personalice tu alimentación, porque claro, no todo el mundo tenemos los mismos horarios, los mismos gustos, las mismas preferencias. Yo, permitidme, cuando se ponen en manos de médicos que van a la dieta del cajón, o incluso ya ni siquiera profesionales que te sacan la dieta fotocopiada y te la dan, para comer 1200 calorías, filete, lechuga, ensalada y así estar durante 30 días, a ver, eso no es hacer una dieta saludable y que además respete tus preferencias gastronómicas, que respete tu identidad cultural y que respete también tus gustos, al fin y al cabo, ¿no? Por lo tanto, de ahí la importancia de que te personalicen bien el tratamiento dietético y no olvidar que siempre va a tener que ir acompañado de ejercicio físico. Bueno, yo creo que el pan es el gran olvidado de nuestra dieta y es nuestro mejor aliado. Yo crecí con el bocadillo de chorizo y creo que deberíamos empezar a reivindicar el bocadillo de chorizo y de queso y de jamón, sobre todo para los más pequeños. Ahora bien, ha llegado el momento de no tener miedo y empezar a decirle a la gente que empiecen a comer pan integral. Y es así. Ya sabemos que el consumo de productos integrales es altamente beneficioso para la salud. Por el mismo motivo que las frutas y hortalizas, porque contienen unas sustancias llamadas fitoquímicos vegetales o compuestos bioactivos que producen las plantas y los vegetales, que están en la cáscara y en el germen del cereal. Al precio de €1 o €1,20, €1,15, que puede tener el precio de una barra de pan integral o multicereal y una de pan blanco refinado, el pan blanco tiene 8 sustancias fitoquímicas, el pan integral 800. Más o menos al mismo precio, estamos obteniendo 800 sustancias más que van a proteger nuestro corazón y nos van a prevenir contra el cáncer. Por lo tanto, debemos empezar a tomar productos integrales, especialmente el pan integral. Y una forma es en forma de hacer bocadillos. Los estudios científicos son bastante controvertidos y contradictorios. Algunos sostienen que no es nada positivo picar entre horas, que podría conducir a una situación de sobrepeso y obesidad. Sin embargo, otros contribuyen diciendo que es posible que picando entre horas mantengamos nuestro metabolismo y nuestra glucemia basal mucho más constante y por lo tanto sea mucho más saludable. En cualquier caso, estamos hablando de picas saludables, es decir, tomar fruta, frutos secos, algunas hortalizas, porque si lo que vamos a picar es chorizo, queso, jamón, pues evidentemente ese diría yo que no es para nada saludable. Es mejor reservar los alimentos proteicos, el grupo de alimentos proteicos, para tomarlos una vez al día, una ración, o esa ración repartirla a lo largo del día. La alimentación es un tema que ha suscitado un gran interés a lo largo de la historia. Ese interés, unido a una cierta ignorancia, ha favorecido el desarrollo de numerosos errores y mitos sobre la alimentación. De hecho, han sido muchos los alimentos a los que se les han atribuido características falsas, como por ejemplo que las frutas al final de la comida engordan o que los productos integrales tienen menos calorías. Hoy la dietista y nutricionista Patricia Llobés nos habla precisamente de los falsos mitos que existen en torno a nuestra alimentación. Muchas creencias, hay creencias muy arraigadas en nuestra sociedad que muchas veces o en la mayoría de los casos no están fundamentadas científicamente. Con respecto a los alimentos light, está una creencia es que son alimentos que no tienen calorías. Hay que dejar muy claro que un alimento light es aquel que tiene un 30% menos de valor energético que ese mismo que su homólogo. Por ejemplo, un queso, pongamos un queso emmental y ese mismo queso light tiene un 30% menos de calorías. Pero partimos de un alimento que es bastante graso ya de por sí, entonces en dietas de adelgazamiento podríamos utilizar evidentemente muchísimo mejor este queso light, pero no significa que no nos aporte calorías, sí que tiene una restricción calórica,
pero contiene calorías igualmente. Cuando hablamos de las grasas hay que hacer una diferenciación entre las grasas líquidas, los aceites, y las grasas sólidas. Dentro de los aceites el más recomendado es utilizar el aceite de oliva virgen, ya que es un alimento cardioprotector. Con respecto a las grasas en forma sólida, hay dos que son las más comunes, que son la mantequilla y la margarina. Hay que diferenciar que la margarina es un alimento de origen vegetal y la mantequilla un alimento de origen animal y por lo tanto nos aporta colesterol. Por ello es mejor utilizar el aceite de oliva y como curiosidad, una cucharada sopera de aceite de oliva nos aporta unas 90 calorías. Otro mito puede ser, que muy arraigado también, es que la fruta engorda. La fruta tiene las mismas calorías independientemente de la hora a la que la consumamos. Sí que es cierto que en algunas dietas de adelgazamiento se aconseja tomar la fruta entre horas o antes de las comidas, simplemente por el hecho que sacia. Entonces, si una persona en una comida principal, por ejemplo en la comida del mediodía, tomamos una pieza de fruta antes, pongamos pues, un melocotón, y luego comemos el primer plato y el segundo plato, vamos a llegar a ese primer plato y ese segundo plato con menos apetito. Pero no significa que ese melocotón que nos hayamos comido antes nos vaya a adelgazar o que no contenga calorías o que se vaya a absorber de una manera diferente a si la comiésemos como postre. También decir que los alimentos congelados tienen el mismo aporte nutritivo que un alimento fresco. Es muy importante que a la hora de comprar un alimento congelado no rompamos la cadena del frío para que no se produzcan pérdidas de nutrientes. Si un mismo alimento, pongamos por ejemplo la alubia verde, si no se ha roto en ningún momento la cadena del frío, tiene los mismos nutrientes que esa alubia verde, que esa verdura fresca. Por eso es recomendable que a la hora de hacer la compra y vayamos a comprar alimentos congelados, los compremos siempre al final, y si es posible llevar una bolsa para poder mantener esos alimentos congelados y que no suba demasiado la temperatura, para evitar que se descongele ese alimento antes de llegar a casa. Es importante cuidar nuestra alimentación y también es importante cuidar nuestra espalda. De hecho, el dolor lumbar es uno de los problemas más frecuentes y más difíciles de manejar. Las malas posturas y las contracturas musculares hacen que cada vez sean más las personas que acuden al médico por problemas relacionados con la espalda. El ejercicio físico puede ayudar a prevenir este tipo de dolencias. El 70% de los españoles consulta en algún momento a su médico por problemas de espalda. Actualmente, 9 de cada 10 personas mayores acuden a un especialista por problemas lumbares o de columna. La más afectada suele ser la zona lumbar. También depende de edades, depende del trabajo que realice una persona, depende de sobrepeso, de otra serie de cuestiones. A partir de los 40 años, si nos hiciéramos placas de columna, pues artrosis tiene gran parte de la población. Gran parte de las personas que acuden a la consulta quejándose de un dolor en la columna descubre que su problema no es más que un dolor mecánico. Tiene más que ver con la musculatura, con problemas de una musculatura que no mantiene bien, que no está bien potenciada, que eso ocasiona dolor, inflamación, contractura, que con otros problemas. La columna vertebral soporta un trabajo continuo y su cuidado es fundamental para poder disfrutar de un día a día saludable. La columna, que no es un hueso rígido, la columna son 33 vértebras, precisamente porque la columna lo que nos permite es el equilibrio de nuestro cuerpo, nos permite flexionarnos, extender y mantener este equilibrio en movimiento, ¿no? Normalmente las vértebras, veis aquí cómo están, son estas estructuras blancas y entre medio tienen esto que es un disco, ¿eh? Por eso cuando a veces habréis oído que hay alguien que dice tengo una hernia discal, es porque este disco pues o sale un poco o se ha fisurado.
Malas posturas, gestos forzados o trabajos pesados son algunas de las principales causas de este malestar. Ante eso, hacer ejercicio es la clave para prevenir ciertos dolores musculares. Todos estos músculos es muy importante que tengan una elasticidad, que tengan una coordinación para que ante determinados esfuerzos o ante determinadas situaciones que nos toca hacer, el cuerpo responda bien y esa coordinación haga que no se sobrecarguen estos discos y que no se sobrecargue la columna. Nunca es tarde para empezar con el ejercicio físico. Importantísimo en adolescentes que muchas veces pasan mucho tiempo delante del ordenador en posturas incorrectas y quizás no hacen deporte. Importantísimo en embarazadas también, que van a tener un mayor peso en la parte de delante del cuerpo que va a alterar un poco la estática. Importantísimo en gente mayor. Nunca es tarde, aunque una persona por su edad tenga un componente quizás de pérdida de la musculatura, yo creo que es una buena noticia saber que eso se puede potenciar y se puede recuperar. Entonces, hacer ejercicios adecuados, por supuesto, a la realidad de una persona y a la edad, pero hacer ejercicios que potencien la musculatura abdominal y la musculatura de la espalda, muy importante. Ante cualquier problema, lo mejor siempre es consultar el centro de salud más cercano donde prevenir o corregir posibles dolores de espalda. Pues con estos consejos nos despedimos por esta semana. Ya saben, hasta entonces, buena salud.